34º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. El siguiente tema, paciente agitado en el servicio de urgencias, lo presentará la doctora María Mercedes Uribe Izaza, médica egresada de la Universidad CES, especialista en psiquiatría de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en educación superior en salud de la Universidad de Antioquia, coordinadora de psiquiatría de la Corporación Universitaria Remington, sugerente de prestación de servicios del Hospital Mental de Antioquia. Agradezco mucho la presencia virtual en esta conferencia porque creo que es uno de los temas que más van a necesitar en la atención de los pacientes y es uno de los temas que más hemos visto que ha tenido dificultades en los servicios de urgencias, entonces queremos darles las herramientas para que puedan manejar el paciente de la manera más correcta, evitando iatrogenia y haciendo las cosas como en bienestar tanto del personal como del paciente, ¿cierto? Vamos a empezar a definir qué es un paciente agitado, ¿cierto? El paciente agitado es el paciente que tiene un comportamiento tanto verbal como corporal de agresividad. Eso significa que se está moviendo mucho, que está gritando, que está amenazando, que está, digamos, utilizando groserías hacia el personal, digamos, de salud o hacia sus familiares. Puede llegar, digamos, a la agresividad hacia los objetos o hacia las personas, como golpes, como tirar las cosas al piso. Se está moviendo todo el tiempo, no es capaz, digamos, como de quedarse quieto y obviamente pues hay una alteración de la funcionalidad porque es un paciente difícil de manejar, difícil de controlar y que genera mucho temor en el personal, digamos, como de la salud, ¿cierto? No tiene un propósito en general y yo creo que eso es una cosa que tenemos que tener muy clara, que no es voluntaria, no es en contra del personal, no es que quieran hacernos daño, sino que eso es la forma que tienen en ese momento de expresar lo que están sintiendo, lo que están pensando, lo que están sufriendo y eso hace que sea, digamos, como compleja esa relación, ¿cierto? También es muy importante aclarar que la agitación es un síntoma, ¿cierto? Es una manifestación de algo, no es una enfermedad per se y hay que buscar cuál es la causa de ese síntoma, ¿cierto? Y no todos los pacientes que están agitados son por enfermedad mental, ¿cierto? Vamos a ver que hay otras causas del por qué el paciente está agitado y vamos a ver que eso nos va a ayudar a tener un mejor manejo y una mejor aproximación, digamos, como al paciente, ¿cierto? Y lo que sí tenemos que ver es que hay diferentes grados de intensidad y que hay formas de evaluar esos grados de intensidad para también tener un protocolo y monitorizar bien el paciente y también saber si las medidas que estamos utilizando están siendo efectivas, digamos, como para ese paciente, ¿cierto? Les quiero dejar esta diapositiva como una reflexión de que esto es neurobiológico, no es que el paciente se esté haciendo, no es que nos quiera hacer daño, no es que esté en contra de nosotros, no es por llamar la atención, sino porque se ha visto que hay una alteración en los neurotransmisores, sobre todo hay una disregulación del glutamato, el glutamato es el neurotransmisor de la excitación, entonces hay una elevación de glutamato en todos los digamos en toda la corteza y en los ganglios basales también hay un exceso de dopamina que sabemos que también nos va a llevar digamos a la excitación y hay una disregulación del GABA, o sea hay una insensibilidad al GABA que todos sabemos que es el depresor, entonces no es capaz de suprimir esa excitación que está sintiendo el neurobiológico. Hay una disminución del metabolismo de catecolaminas, entonces significa que tenemos el cortisol y todas estas hormonas del estrés elevadas que nos hacen llegar como a eso y no hay digamos como una realimentación regulatoria a la corteza prefrontal, ¿cierto? Desde el sistema límbico, entonces esto significa que el paciente tiene un síntoma grave que está mediado neurobiológicamente por los neurotransmisores y que tenemos que manejarlo de esa manera sin tomar digamos como represalias contra el paciente, ¿cierto? ¿Cuáles son los pacientes que más riesgos tienen de agitarse? Que los podemos identificar desde que llegan al servicio de urgencias. Primero es que está bajo los efectos de las sustancias psicoactivas. El paciente que tenga un diagnóstico de trastorno antisocial de personalidad, que muchos han visto que ya tiene, digamos, como el diagnóstico. Los pacientes en fase maníaca del trastorno afectivo bipolar y obviamente cualquier paciente que es traído por la policía del servicio de urgencias es porque tiene un alto riesgo de agitación y de agresividad y fue la familia la que activó, digamos, como esta ayuda, ¿cierto? Esto sería, digamos, en las causas de enfermedad mental, ¿cierto? Pero vamos a ver que hay otras causas que nos orientan a pensar en que en un origen orgánico y que requiere otro tipo como de manejo, ¿cierto?
Antes de entrar, digamos, como en toda esta parte de la agitación, nosotros tenemos que identificar lo que llamamos signos inminentes de agitación, o sea, cuando el paciente nos muestra que se va a agitar, y aquí es donde tenemos que actuar, porque obviamente la prevención es mucho mejor como la parte como del manejo. Entonces, si el paciente empieza a mostrar alguno de estos signos, tenemos que actuar y empezar a cerrar la entrevista, a cerrar la atención y a buscar, digamos, un espacio seguro, tanto para el paciente como para nosotros como personal de salud, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos signos inminentes? Que el paciente empiece a hablar muy duro, que el paciente no siga las indicaciones, que uno le pide que se sienta y no se sienta, que empiece, digamos, a empuñar las manos o empiece a golpear el escritorio donde están, que empiece como con irritabilidad, con mal genio, como con grosería, que empiece, digamos, a tener una mirada como desafiante, como amenazando como al personal, ¿cierto? Que se empiece, digamos, como a mover, que empiece a deambular por todo el consultorio o que ya pues empiece como a pegarle a las paredes. Hay otro que es empezar a exigir cosas que no están ahí, por ejemplo, vamos a llamar a la Interpol o vamos a llamar a la CIA, pues ya sabemos que hay un signo inminente de agitación, y cuando empieza, digamos, a insultar o a decir palabras soeces, esos son signos inminentes de agitación, y cuando empecemos a notar eso, lo que les digo es mejor cerrar la entrevista, cerrar la atención y buscar, digamos, como la ayuda que se necesite para que el paciente no escale y no se vuelva, no lleguemos, digamos, como a la parte como de la agitación, ¿cierto? Como les decía, esto tiene diferentes grados de actividad, ¿cierto? Todos nos vamos a parar aquí en el 4, que es el tranquilo y despierto. Esta es la escala de calificación de actividad conductual que es muy utilizada en los servicios porque se demora 30 segundos, bueno, no, yo creo que 10 segundos en utilizarla, y nos ayuda a puntuar cómo está el paciente y a que tengamos una valoración objetiva de este paciente agitado. Como les decía, todos estamos aquí en tranquilo, despierto, lo que es normalmente. Los signos inminentes de agitación entonces estarían, digamos, como en un 5, perdón, y aquí podríamos empezar a bajar, a hacer el desescalamiento que lo vamos a ver. El 6 ya es el paciente que está, digamos, con una actividad muy aumentada, ya hay, digamos, como una agitación, y el 7 ya es el paciente que está violento y que tenemos que actuar, digamos, como más rápido. Y también entonces, como les decía, si después del desescalamiento vuelva de la aplicación del medicamento, pues podemos también evaluar si ya bajó a 5, si ya bajó a 4, y la idea pues es que al menos esté, digamos, como en 4, porque vamos a ver que los medicamentos no son para sedar, sino para calmar, digamos, la conducta como del paciente, ¿cierto? Como les decía, hay muchas etiologías. Todos creemos que el paciente con agitación en el servicio de urgencias es porque tiene una enfermedad mental. Es cierto que hay algunos riesgos mayores, pero también vamos a ver que hay trastornos que no tienen que ver con la enfermedad mental y la parte de los medicamentos y las sustancias psicoactivas, ¿cierto? Dentro de los trastornos sistémicos que afectan, digamos, como todo el organismo, podemos tener un paciente con un trauma encefalocraniano, un paciente que tenga una infección del sistema nervioso central, un paciente con una encefalopatía de diferentes causas, un paciente que esté cursando con un accidente cerebrovascular. O sea, todos estos nos pueden llevar a un delirium. El delirium también puede cursar con agitación, y es muy importante descartar esto orgánico porque es lo primero que tenemos que manejar, ¿cierto? Si nosotros solo manejamos la agitación sin pensar en que hay otras alteraciones, podemos empeorar, digamos, como la parte del cuadro. Para los trastornos psiquiátricos, pues ya vimos que tenemos unos pacientes, digamos, como con mayor riesgo, los pacientes que están en una fase maníaca, los pacientes que están en un episodio psicótico, sea o no de parte de la esquizofrenia, y la parte de los trastornos de personalidad, ¿cierto? Y ya para la parte de los medicamentos tenemos tanto el que está intoxicado por las sustancias o los medicamentos, como está, digamos, en la parte como de abstinencia, ¿cierto? También está la psicosis exotóxica, que es la psicosis inducida, digamos, como por sustancias, y sabemos que los esteroides que se han vuelto, digamos, de un uso continuo en el medio, también pueden generar este tipo, digamos, como de alteraciones, ¿cierto? Nuevamente la abstinencia, el paciente que deja de consumir licor, que deja de consumir cocaína, que deja de consumir marihuana, también puede presentar un signo de agitación, y el conocer esta situación nos va a ayudar a planear, digamos, el mejor manejo de este paciente, ¿cierto? Como les decía, hay pacientes que lo que tienen es una causa sistémica, entonces tenemos que tener muy claro cuáles son esos signos que nos van a ayudar a orientar qué es el organismo el que está, digamos, como alterado, y que tenemos que actuar como rápidamente, ¿cierto? Lo primero es que tenga compromiso de los signos vitales, que veamos algún tipo de déficit neurológico en el examen neurológico, sea una paresia, sea una plejía, sea una tosis, sea una desviación de la comisura labial, que el paciente llegue con signos de trauma, hematomas, laceraciones, heridas, o sea, todo eso que nos hace pensar que sea más bien un trauma encefalocraniano.
El compromiso de la orientación, ¿cierto? Recordemos que en la enfermedad mental la orientación rara vez se afecta, entonces si el paciente está desorientado en tiempo o en espacio o en persona, estamos ante una causa orgánica. El paciente que tiene alteraciones también, digamos, de la parte de la memoria, de la parte de la atención, eso también nos habla más de la parte cognitiva y nos habla también de que es más orgánico. Las alucinaciones visuales, recuerden que alucinaciones no es sinónimo de esquizofrenia, y los pacientes que tienen alucinaciones visuales complejas, vívidas, o sea, que ven personas, que ven animales, que ven objetos con gran detalle, es una alteración orgánica hasta que se demuestre lo contrario, y ahí tendríamos que buscar la causa, digamos, como de eso, ¿cierto? El paciente que tenga una disartra o una afasia, sabemos que eso sería más una alteración de la parte neurológica, y el paciente que está un momento, digamos, como lúcido y al momento está agitado y después cambia, o sea, todas esas alteraciones en el estado de conciencia o en el estado de la agitación y de los síntomas también nos hacen pensar que estamos ante un delirio y hay que buscar la causa de ese delirio y la razón por la cual el paciente está teniendo estas alteraciones, ¿cierto? ¿Qué no debemos hacer cuando tenemos un paciente con agitación? Primero, discutir, pelear. Hemos visto desafortunadamente que cuando el paciente se altera, el médico se altera, entonces el paciente se altera, el médico se altera y se vuelve una pelea descomunal. Y hemos tenido situaciones en las cuales uno no sabe cuál es el paciente y cuál es el médico. Entonces tenemos que evitar eso porque nosotros somos los profesionales que tenemos que manejar, digamos, esta situación. Entonces nunca discutir, nunca pelear, nunca alegar, nunca decir es que usted no sabe quién soy yo, usted no sabe qué está pasando. No utilizar, digamos, la carta del machismo, usted es una niña, usted que se va a poner aquí a pelear, no utilizar la condescendencia, pero es que usted no es el que sabe, el médico soy yo, o sea, tratar como de bajar esas expectativas y mejorar la relación y la comunicación con el paciente. Nunca decirle que se calme porque el paciente nos va a responder, hey, estoy calmado, entonces nunca responderle, digamos así, nunca criticar la conducta, vea pues ya se va a poner aquí a pelear, eso hace que el paciente se escale más y que tengamos más riesgo de un paciente agitado y que tengamos que utilizar otras herramientas que se podrían evitar si hacemos las cosas, digamos, desde el principio, ¿cierto? Nunca interrumpir al paciente, tratar de escucharlo de lo que nos quiera decir, nunca amenazar a llamar a la policía, ¿cierto? Porque entonces eso nos va a escalar al paciente. Como les decía, nunca tomarla de manera personal como si yo fuera pues como la razón de su odio, y siempre escuchar al paciente. Muchas veces el paciente lo que quiere es un vaso de agua y con el vaso de agua ya se desescala y ya se vuelve, digamos, como tranquilo. Muchas veces la agitación es tristeza, entonces el paciente llora, quiere una llamada y al brindarle eso ya se calma, entonces no vamos a tener que escalarnos a otras, digamos, como otro tipo de tratamientos, ¿cierto? Nuevamente, si estamos ante un paciente con un delirio, con una idea delirante, perdón, entonces no vamos a confrontar, usted qué va a hacer el Papa, usted qué va a hacer James Rodríguez, no, ¿cierto? Sabemos que en ese momento es un síntoma de la enfermedad y que la confrontación no nos va a llevar, digamos, a ninguna intervención terapéutica, ¿cierto? Obviamente no gritar en la vía pública, no empezar, digamos, como a gritarle al paciente, no empezar a hablar más duro para hacerse oír, el tono de voz debe ser firme, pero debe ser pausado y debe ser en un volumen, digamos, controlado para evitar, digamos, el escalamiento. No ofrecer cosas para que esté tranquilo, porque ya sabemos que el paciente va a decir, yo estoy tranquilo, yo no tengo nada, aunque nosotros veamos lo contrario. Y es muy importante, si tenemos que llegar a la contención mecánica, entender que es el último paso que vamos a tener en un paciente agitado y que tenemos que contar con el mínimo de personas necesitado, que ya lo vamos a ver, para evitar también agresiones o, digamos, complicaciones en el personal médico, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer el manejo del paciente con agitado, cierto? Lo primero es la contención verbal. El 80% de los pacientes se mejoran de su agitación con la contención verbal. Entonces le vamos a dedicar un ratico a esto para que sepamos que esto es el primer paso, lo fundamental, y que con esto podemos evitar continuar, digamos, como el proceso, ¿cierto? Si no hay una respuesta a la contención verbal, vamos a tener la contención farmacológica, ¿cierto? Primero medicamento antes de contención mecánica, ¿cierto? Entonces hacemos el desescalamiento, si no hay una respuesta hacemos una contención farmacológica que va a depender de la causa de la agitación, y si ya esto no funciona, vamos a llegar a la contención mecánica. La inmovilización o la restricción física del paciente es lo último que vamos a hacer y no lo primero que vamos a hacer, como hemos visto, digamos, en algunas ocasiones en los servicios de urgencias, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es crear un ambiente seguro y libre de estímulos, sacar a la novia, al papá, a la mamá que está, digamos, aumentando como la agitación, o la mamá que lo está gritando, remover los objetos peligrosos. Si el paciente
Dios no quiera, pero llega con un cuchillo o llega con un corta uñas, todo eso digamos hay que quitarlo. Y lo que les decía, hacer una parte del desescalamiento, porque lo que queremos acá es lograr que el paciente se tranquilice, nos pueda contar qué es lo que está pasando y brindar una mejor ayuda, ¿cierto? Como médicos o como personal de salud que somos, tenemos que tratar de entender el dolor del paciente y ponernos en los zapatos de él. Lo que les decía, resolver las necesidades, muchas veces lo que quieren es que los escuchen o que les cancelaron la cita, entonces ponerse, entendemos que es difícil, entendemos que esta situación no es la que debe ser, vamos a tratar de resolverlo, nos ayuda más que empezar a decirle, pero entonces usted por qué va a pelear, usted no sabe lo que estamos haciendo, porque eso nos va a hacer como que antes escale, digamos, como más. Como personal de salud tenemos que estar tranquilos, tenemos que tener una actitud calmada y como les decía, la voz debe ser pausada y el lenguaje debe ser muy simple, no tenemos que utilizar palabras complejas que nos van a confundir el paciente y van a aumentar la agitación. Señor, cálmese, que es que usted tiene un trauma encefalocraniano en el cual hay un daño axonal difuso. El paciente no nos va a entender eso, entonces se va a agitar, entonces tenemos que ser muy claros y muy concisos como con la parte del lenguaje, ¿cierto? Nunca le vamos a dar la espalda al paciente, eso creo que lo hemos visto en todo el pregrado, y siempre mantener las manos a la vista, porque si metemos las manos en las batas o las ponemos en la espalda, el paciente puede interpretar esto como uno tiene un arma para defenderse, entonces va a aumentar, digamos, como la suspicacia y la agitación, entonces siempre mostrar las manos para que el paciente, digamos, esté como más tranquilo y obviamente evitar movimientos bruscos. Si metemos la mano, por ejemplo, al bolsillo de la bata, va a pensar que vamos a sacar o una inyección o un arma, entonces tratar de estar como pausados para que el paciente también se refleje en esa conducta, en esa actitud y pueda ayudar, digamos, como a mejorar, ¿cierto? Como les decía, el abordaje verbal es lo principal, lo primero y lo que más, digamos, evidencia tiene, y lo que necesitamos es reducir la agitación, que el paciente sienta la confianza y los cuidadores sientan la confianza y obviamente disminuir el riesgo, digamos, como de agitación. Hay que establecer un contacto visual, pero no pues así como confrontándolo, sino pues mirándolo a los ojos y entendiéndole, dándole pues como a entender que conocemos como su situación, ¿cierto? Obviamente hay que respetar el espacio personal, son 2 brazadas en el paciente, no se acerquen porque eso también puede ser interpretado como una señal de invasión y de pues como de peligro. Obviamente no ser provocador, a ver, usted es que se cree muy teso, venga pues a ver, demuéstreme qué es lo que sabe, porque eso no va a llegar a ninguna parte. Establecer el contacto verbal y el contacto visual, yo soy la doctora María Mercedes, yo soy la médica de acá, yo quiero ayudarle, cuénteme cómo le podemos ayudar. Como les decía, uso simple y digamos corto, no necesitamos tener que hacer digamos como una retahíla como para la parte del paciente. Escucharlo, ¿cierto? No preguntarle usted qué quiere y después, ay, fulanita, venga, tráigame tal cosa. No, siempre digamos escuchar y lo que se pueda resolver, resolverlo, ¿cierto? Si el paciente está haciendo unas demandas, como les decía ahorita, no es que yo no hablo hasta que no venga la Interpol, pues hay que acordar que eso no se puede y no le vamos a hacer falsas promesas para que el paciente, digamos, como que retome el control, ¿cierto? Siempre hay que decirle al paciente que no estábamos de acuerdo con esa conducta, que eso es un riesgo y que hay unos límites y unos comportamientos en urgencias. Nuevamente, actitud pausada, voz firme pero clara y sin, digamos, mostrar signos de irritabilidad como de parte de nosotros como el personal de salud, ¿cierto? Siempre ofrecer alternativas, bueno, pues podemos llamar a alguien, podemos traer un vaso de agua, vamos a calmar la parte del dolor, porque también nos ha tocado pacientes que su agitación es por un dolor intenso, entonces vamos a hacer un buen manejo del dolor y siempre después de que se haga, digamos, como la contención verbal, debemos preguntarle al paciente cómo se sintió, qué le pareció que estuvo bien, qué no, y obviamente hacer con el equipo terapéutico, como lo que en el primer respondiente llaman el debriefing, como para saber qué podemos hacer bien y qué hicimos mal para corregirlo para próximos eventos, ¿cierto? Como les dije, lo primero es identificar al paciente por su nombre, después de uno haberse, digamos, como identificado, respetar el espacio personal, establecer el contacto no verbal, que es mirarlo, nunca tocar al paciente. Yo sé que nosotros queremos como confortar y ayudar al paciente, pero el tocar al paciente puede ser peligroso en ese momento, ¿cierto? Lo que les decía, todas las pautas ambientales, yo sé que en el servicio de urgencias a veces es difícil, pero no dejarlo pues ahí en el pasillo, no dejarlo en la sala de espera, sino en un lugar que pueda recibir, digamos, como un poco de privacidad, ¿cierto? Ser muy conciso y sencillo, vamos a ayudarle, cómo lo podemos ayudar, qué requiere que nosotros podamos hacer,
escucharlo y decirle, venga, esto no está bien, estamos tratando de ayudarlo, esto es un comportamiento que puede hacerle daño a usted mismo u a otros pacientes, para que el paciente vea que hay unos límites y que tenemos, digamos, las herramientas para mejorar esa situación, ¿cierto? Bueno, y como les decía, siempre hacer el debriefing, ¿cierto? Usted cómo se sintió, le pareció bien, le gustó, se sintió, digamos, escuchado, porque eso también nos ayuda a mejorar a unas situaciones que se presenten, digamos, como más adelante, ¿cierto? Ya después de que entendemos que el paciente lo que necesita es un medicamento o un agua y que el paciente, les aseguro que el 80% se mejoran con solamente la actitud del personal y con solo hablarles claro y con solo escuchar, digamos, como al paciente, ¿cierto? Si nosotros como médicos no nos enfrentamos al paciente y no nos, digamos, igualamos al nivel del paciente, vamos a lograr que el paciente se mejore mucho. Definitivamente, si la contención verbal no sirvió, pues llegaríamos a la contención farmacológica, ¿cierto? Sin embargo, antes de la contención farmacológica, uno podría aumentar el número de auxiliares que tiene, ¿cierto? O de personal de salud. Esto hace que el paciente vea que hay, digamos, personas que están dispuestas a ayudarle y personas que están dispuestas a manejar la situación, y en la mayoría de los casos también mejora la agitación y no hay necesidad de pasar a lo farmacológico. Pero si es necesario, entonces el objetivo es que el paciente esté tranquilo, pero que no esté sedado. Nunca queremos la sedación profunda, porque esto nos va a evitar hacer una buena evaluación y saber, digamos, conocer la causa del tratamiento. ¿Listo? Necesitamos entonces hablar con el paciente y que el paciente tenga participación en su autocuidado, ¿cierto? ¿Cómo se va a hacer la contención farmacológica? Tenemos 3 tipos de medicamentos: los antipsicóticos atípicos, que serían la olanzapina y la risperidona, tanto oral, la risperidona, y la olanzapina la tenemos oral e intramuscular, ¿cierto? Los antipsicóticos típicos tenemos el haloperidol, que todos sabemos los 5 miligramos intramusculares, también se tiene, digamos, en versión oral, y las benzodiazepinas también se tiene en la parte de versión oral o la parte de la intramuscular con la midazolam 5, digamos, como 5 miligramos, ¿cierto? Vamos a tener unas premisas muy importantes. Las vías de administración, como les dije, oral, intramuscular. Tratamos de no utilizar la intravenosa por el riesgo de los efectos adversos. El haloperidol intravenoso tiene un alto riesgo de síndrome neuroléptico maligno, entonces no se debería utilizar intravenoso, ¿cierto? ¿Cómo va a ser esa contención farmacológica? Si el paciente tiene una intoxicación y es por sustancias psicoactivas, va a ser benzodiazepinas, o sea, midazolam, lorazepam, clonazepam. Si es por alcohol, vamos a utilizar antipsicóticos, porque las benzodiazepinas nos van a aumentar el riesgo de presión respiratoria. Si es por enfermedad mental, vamos a preferir los antipsicóticos, sobre todo los de segunda generación, o olanzapina, risperidona. Y si no hay una respuesta, podemos adicionar una benzodiazepina, como el lorazepam. Si el paciente tiene un delirium, recuerden que en el delirium las benzodiazepinas están contraindicadas, entonces vamos a utilizar un antipsicótico de primera o segunda generación: haloperidol, olanzapina, quetiapina, risperidona. Si el paciente tiene una abstinencia por alcohol, sí tenemos que utilizar las benzodiazepinas, porque estamos ante un posible delirium tremens y tenemos que manejarlo con benzodiazepinas. Si definitivamente no sabemos la causa de la agitación porque el paciente no permite la evaluación, empezaríamos, si tiene síntomas psicóticos, alucinaciones, ideas delirantes, vamos a utilizar los antipsicóticos de segunda generación, y si no tiene síntomas psicóticos, vamos a utilizar las benzodiazepinas, ¿cierto? Como les dije, las premisas, no es como amenazante ni coercitivo, el diagnóstico nos va a llevar a la medida, siempre después del desescalamiento verbal, preferir la medicación oral sobre la parenteral y preferir los antipsicóticos sobre las benzodiazepinas. Esas son las premisas más grandes de la contención farmacológica, ¿cierto? Y como les dije, pues estas son como las alternativas que tenemos. Ya para la contención mecánica, que es el último paso que vamos a utilizar, tenemos que tener en cuenta que la contención mecánica siempre debe ir acompañada de la contención farmacológica. Nunca vamos a utilizar la contención mecánica sin darle medicamento al paciente, porque esto es una experiencia traumática. Muchos pacientes cuentan las dificultades que han tenido con eso y por eso no es, digamos, como la primera opción, ¿cierto? Esta es como se debe inmovilizar un paciente cuando está de pie para poderlo trasladar a la camilla. Miren que lo que se está haciendo es tratando de que no tenga movimientos bruscos con los brazos o con las piernas, y es, digamos, como para trasladarlo, y siempre se debe trasladar caminando, nunca, digamos, como arrastrado o cargado, por decirlo así, ¿cierto? Como les dije, es la última alternativa y muy importante, no es un castigo. Si sigue así lo voy a amarrar, si sigue así lo voy a inmovilizar, si sigue así lo voy a encerrar, no.
no es una medida coercitiva, sino que es una medida terapéutica que se utiliza solamente cuando es necesario y no me cansaré de repetirlo, siempre acompañar de medidas farmacológicas, sea antipsicóticos, sean benzodiazepinas, dependiendo, digamos, como de la causa, ¿cierto? Muchas veces el paciente con el solo aislamiento hace su contención y no es necesario realizar la contención mecánica con inmovilizadores, ¿cierto? Las indicaciones es para prevenir el daño a sí mismo, a los demás, al personal de salud y digamos al ambiente en el que se tiene, y una inmovilización no debe tener más de 4 horas en un adulto, más de 2 horas en los adolescentes y no debe sobrepasar la hora para menores de 9 años. Es más, en menores de 9 años no está indicado el uso de esta medida y debería, digamos, como evitarse, ¿cierto? Cada 15 minutos hay que hacer una valoración neurovascular de que sí haya, digamos, perfusión, de que sí haya movimiento para evitar una complicación de la contención mecánica, ¿cierto? Como les decía, lo ideal es que sean 5 personas para que haya uno en la cabeza. Los puntos de apoyo son las articulaciones para evitar fracturas. El paciente debe estar acostado en extensión. Hay que explicarle al paciente lo que se está haciendo. Estás agitado, hay un riesgo para ti, vamos a recurrir a esto. Siempre hay un líder del equipo que está pendiente de la vía aérea y del control de la cabeza. Cada persona va a tener una extremidad. Todos los miembros están desde el principio hasta que el paciente, digamos, ya esté manejado. Y como les decía, el hecho de que lleguemos varios del personal de salud va a ayudar a que el paciente se calme. Esta es la forma, digamos, como que se debe hacer. Como vemos, hay 5 personas, el líder, que usualmente es el médico, está con la cabeza y con la vía aérea, y cada uno de los integrantes tiene una extremidad, y miren que es, digamos, de las articulaciones. Ya cuando tenemos que inmovilizar al paciente, se hace con un inmovilizador, no se hace con gasas ni con cuerdas, porque esto hace daño. Y lo que vemos acá es que el paciente está desde las 4 extremidades, el nudo lo más lejano posible para que no se lo pueda quitar y para que el paciente pueda estar, digamos, más contenido como en esta posición. El nudo debe ser un nudo que deje 2 dedos entre el nudo y la mano para evitar las complicaciones neurovasculares, y miren que el nudo va, digamos, en la parte de afuera para evitar que el paciente se lo pueda, digamos, como quitar. ¿Cuáles son las complicaciones de la contención mecánica? Lesión en piezos nerviosos, tromboembolismo, lesiones por reforzarse, broncoaspiraciones, equimos y laceraciones, lesiones isquémicas, asfixia, y han habido casos de muerte súbita, muy escasos, pero los hay. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta que la contención mecánica es lo último que se debe hacer, no se debe sobrepasar la hora, y cada 15 minutos debe haber una valoración neurovascular, y siempre, siempre, siempre acompañada de medicamento. A la hora se hace una valoración y si el paciente ya está tranquilo, se retira la inmovilización y ya se puede proceder a buscar la causa y a llegar, digamos, al tratamiento según la razón o la etiología, digamos, como de la agitación. Esta es, digamos, como la parte de la bibliografía. Les agradezco mucho la atención. Aquí queda mi correo del hospital por si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud y quiere profundizar un poco como más en el tema. Muchísimas gracias.